Continuamos con este tema de la virginidad cristiana y hoy vamos a ver el celibato como una opción real gracias a la redención del cuerpo. Quizás después de todo lo que hemos hablado, de todas las cápsulas que has visto hasta este momento, si tú eres una persona célibe por el reino de los cielos, puedes tener la tentación de pensar, muy bien, pero qué difícil. Igual que vendrá un momento en la catequesis donde los matrimonios van a decir, muy bien, pero está difícil, ¿en serio creen que se pueda? ¿No se habrá equivocado el Señor pidiéndonos esta manera de vivir la vida, la santidad, el amor en cada vocación? Y aquí es importante entender que lo que el Señor nos pide es algo que es posible. Él nos diseñó, Él sabe de lo que somos capaces y a veces creo que el mundo nos ha estado como lavando el cerebro, haciéndonos pensar que somos incapaces de tener el dominio de uno mismo, por ejemplo. El mundo nos ha estado engañando, haciéndonos creer que nuestros instintos son quizá demasiado animalescos y que nos van a dominar independientemente de la decisión libre que uno pueda tomar. También está como esa mala interpretación de que, bueno, quien se casa ya tiene una salida increíble para su concupiscencia, ¿no? Que es una contradicción el pensar que wow, uno se casa entonces para ser un ser lujurioso con la mujer y eso está bien y Dios lo aprueba. Como me decía el otro día una niña, ¿cómo es posible que en una educación sexual que es negativa y siempre te dicen, no, no hagas eso porque es malo, no, no hagas eso porque es malo? Luego te casas y entonces dices, qué conflicto tan grande cuando llega el momento de la unión conyugal y uno está con el trauma de, ¿y qué? Entonces ya casada en un sacramento, ¿ya puedo hacer todo lo que es malo? Cuando en realidad no es así, o sea, es totalmente tergiversado por el mundo en el que vivimos. Y por eso hoy te quiero hablar primero de cómo todos estamos llamados a superar la concupiscencia, tanto los casados como los que somos solteros o consagrados. Dos, quiero hablar un poquito de lo que hace la fuerza de la redención para poder capacitarnos en este vivir como Dios quiere que vivamos, según el plan de Dios. Y tercero, les voy a leer de Veritatis Splendor, algo que no necesita ni siquiera explicarse, pero nos hace ponderar no solo el poder tan grande de la gracia, sino también cómo viene en nuestro auxilio el Espíritu Santo para vivir nuestra vocación con autenticidad y con lealtad. Se me está acabando la batería, Voy a seguirle, porque eso de cortar un video toma mucho tiempo, ustedes disculpen. Vamos a seguir la clase. Y el primer punto es, veamos solo que sí se haya conectado, sí. Y el primero es, todos estamos llamados por Cristo a superar la concupiscencia. Recordemos un poquito, vamos a hacer ahora sí que un pequeño repaso, vámonos hacia atrás. Y obviamente sabemos que el pecado original nos ha dejado una herencia, que es la concupiscencia. Pero la concupiscencia no es que estamos condenados a pecar. La concupiscencia simplemente significa que tendemos al mal con más facilidad. Entonces hay esa batalla en el hombre histórico y hay que vencer esa tendencia al mal con el bien, ¿no? Vince bonum in malum. No, vince malum in bonum. No, vence el mal con el bien. Entonces, esta concupiscencia de la que les estoy hablando nos hace muchas veces, pues, caer. Pero no es símbolo de porque tengo la concupiscencia, ni modo, soy esclavo del pecado y no hay nada que hacer al respecto. Es un engaño que nos ha dado el mundo y en realidad esa concupiscencia que a ti te lleva a ciertas tentaciones es la misma concupiscencia que lleva a otras tentaciones a la persona que está casada. Y ambos, ellos y nosotros, tenemos que superar esas tentaciones, que están ahí para ser oportunidades de reafirmación en el amor. No como, ni modo, me vino la tentación y por la concupiscencia caí y siempre caigo. Digo, sí caemos y caemos muchas veces porque somos débiles, pero también se nos olvida muchas veces el poder tan fuerte de la gracia. Inclusive Juan Pablo II en su tiempo fue muy criticado por el gran poder que le atribuía a la gracia de Dios. Y cómo a pesar de esto y de vivir en un mundo con tanta estructura de pecado, uno podía llegar a ser santo. Esa es como una línea
que corre a través de toda la teología del cuerpo de una manera como muy sutil, pero muy presente. Inclusive en el hombre histórico, Juan Pablo II subraya mucho más el que el pecado no tiene la última palabra y que la redención es eficaz, que realmente cuando nos abrimos a su acción y cuando creemos en ella y pedimos ese aumento de fe en ella, podemos llegar a ser santos. Y bueno, ¿y qué más garantía que ver a ese Juan Pablo II que hoy llamamos San Juan Pablo II? Quiere decir que su teoría resultó ser eficaz, que él vivió lo que predicaba y nos está diciendo, se puede y hay que echarle ganas. Solo se trata de aumentar esta fe y también de abrirnos a todos los canales de gracia que existen, frecuentar los sacramentos, caer y levantarnos, poder ir a la confesión y volver a empezar, recibir la Eucaristía, pasar ratos delante de Cristo Eucaristía para que Él también nos vaya transformando el corazón y nos dé la gracia que necesitamos para vivir cada vocación según lo que Él nos haya pedido. Entonces, ¿quedó claro? Todos tenemos que superar la concupiscencia y la lujuria también. O sea, en alguna parte de la catequesis, Juan Pablo II inclusive dice, el casado, y eso fue un gran escándalo en su momento, el casado, si no se cuida, también podría estar violando a su mujer en el hecho matrimonial, porque no sabe vivir el amor. No porque te casas ya, perfecto, esta manera de buscar la unión y el bien del otro y la felicidad del otro se te da, pero sí, con una facilidad. No, siempre está amenazando el egoísmo que te lleva a agarrar, a utilizar, a despersonalizar al otro. Y en la vida consagrada tendremos otro tipo de tentaciones, pero es igual, ¿no? El demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar en ambas vocaciones. Odia la fidelidad matrimonial y odia la fidelidad de los consagrados, le repele. Y por todos lados están tratando de hacernos caer, además de aprovecharse de nuestra debilidad en la carne, ¿no? Como personas frágiles, débiles. Pero tenemos la gracia. Y ese es el segundo punto. ¿Cuál es el gran poder de la redención y de la gracia, ¿no? Solo al grado que experimentemos la libertad de la concupiscencia, puede entonces lo propio de estas dos vocaciones cobrar sentido. Ambas deben surgir de la redención del deseo sexual. Si el deseo sexual está vaciado de amor, se convierte en lujuria. Si el deseo sexual se vive como el Señor lo ha querido, es algo que te lleva a la unión con los demás, a la comunión, a la entrega verdadera, a buscar sinceramente el bien del otro. Obviamente en el matrimonio, en el acto conyugal, ese deseo sexual les lleva a la comunión propia del matrimonio en una sola carne. Pero en el célibe, ese deseo sexual que te lleva a querer donarte y entregarte, pues te lleva a esa entrega sacrificada desde la alegría, sin medir, con una ternura especial, dando todo el amor que tenemos, buscando complacer al amado que es el Señor, porque queremos la unión con Él y la unión con los demás a través de Él en nuestra entrega diaria, descubriendo ese rostro de aquel que amamos en cada una de las personas a las que servimos. Entonces, esta redención que Cristo nos ha ganado nos ayuda a encauzar el deseo sexual para que esté ordenado desde el amor. Cuando uno está ordenado desde el amor y entonces se vacía de ese amor, terminamos con utilizar a las personas y pues herir a las personas y últimamente ser esclavos de la lujuria. Entonces, ¿qué hace la redención? Nos libera de esta esclavitud del pecado. Nos libera de alguna manera de pensar que yo siempre voy a tener pensamientos lujuriosos, etc. Ahora, si alimentas eso, hijo mío, eso vas a cosechar. Hija mía, eso vas a cosechar. Entonces, sí es importante que cada uno de nosotros entendamos que los perdí, ¿dónde están? Está muy atropellada esta grabación realmente. La voy a tener que editar, Dios mío. Bueno, ahora sí. ¿Por qué? Porque obviamente cuando no estamos viviendo el orden del amor, se empiezan a ver cosas que no se deberían de ver en la unión conyugal, en esas dificultades que empiezan a tener, sean biológicas, sean sentimentales. ¿Por qué? Porque pues nosotros nos hemos alimentado de otras cosas. O sea, por ejemplo, un varón no puede esperar alimentarse constantemente de pornografía y luego tratar a su mujer como una persona, cuando por todos los sentidos está
instrumentalizando a alguien en aras del amor, de un amor que es virtual y que no es real. No es deleitarte en un cadáver que ni siquiera sabes cuál es su nombre. Es una persona, pero no tiene alma para ti, no tiene nombre, pero es hija y es hermana y puede ser que sea pareja de alguien. Y el que tú solo te fijes en su cuerpo hace que estés deleitándote en contemplar a un cadáver. Si una persona lo hace constantemente y somos uno, pues eso lo llevas también a tu vida, ya sea consagrada o a tu vida matrimonial. Entonces, tenemos que cuidar mucho todo lo que hacemos, todo lo que vivimos. Nadie puede esperar tener un hábito de masturbación constante que te lleva totalmente al egoísmo y a aislarte de los demás y luego vivir en clave de donación hacia el otro. No se puede vivir así. Y no estoy hablando ya de que sea pecado o no sea pecado. Es que intrínsecamente y por los frutos de este acto se ve claramente que lleva a la soledad, que lleva a la tristeza, que lleva al aislamiento. ¿Por qué? Porque se está usando algo que el Señor regala como un bonus en el placer de la unión conyugal. Pero la sexualidad no es algo, y específicamente este placer genital, no está hecho para nuestro propio servicio, porque es mi derecho y yo lo tengo para experimentar esto. La sexualidad está hecha para la unión, y en esa unión ese placer se experimenta. Entonces, claro, si yo estoy utilizando aquello para solo mi egoísmo y mi beneficio personal, porque yo quiero sentir bien, ¿verdad? Pues te vas haciendo en una ególatra de tamaño caguama, de miedo, de dimensiones que yo digo, wow, qué nervio. En fin. Segundo, para terminar, entender que de la redención, dice Juan Pablo II en el número 77, debe realizar esta decisión sometiendo el estado pecaminoso de la propia humanidad a las fuerzas que brotan del misterio de la redención del cuerpo. Hemos sido redimidos. Y voy a terminar con la reflexión última, donde yo les decía, no estamos solos, a veces subestimamos el poder de la gracia y nos deberíamos más bien de abrir a más canales para que ella nos ayude. Y entender que a veces hay que reconocer que solitos no podemos y desde esa humildad suplicarle a Dios que supla y que nos dé eso que yo, abandonado a mis propias fuerzas, no puedo lograr, no puedo vivir esta pureza, no puedo vivir en este clave de entrega, no puedo amar como debería de amar con ese don sincero de mí. Y ahí es donde clamamos al Espíritu Santo que ya se nos ha dado y que nos recuerda Juan Pablo II que está realmente solo deseoso de que lo invites a tu vida para poder ayudarte a vivir de esta manera tu vocación. Vamos a leer de Veritatis Splendor el número 103 que dice así. ¿Cuáles son las posibilidades concretas del hombre? ¿Y de qué hombre se habla? ¿Del hombre dominado por la concupiscencia o del hombre redimido por Cristo? Porque se trata de esto, de la realidad de la redención de Cristo. Cristo nos ha redimido. Esto significa que Él nos ha dado la posibilidad de realizar toda la verdad de nuestro ser. Ha liberado nuestra libertad del dominio de la concupiscencia. Y si el hombre redimido sigue pecando, esto no se debe a la imperfección del acto redentor de Cristo, sino a la voluntad del hombre de sustraerse a la gracia que brota de ese acto. El mandamiento de Dios ciertamente está proporcionado a las capacidades del hombre, pero a las capacidades del hombre a quien se le ha dado el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos, ven, auxílianos, ven y purifica nuestros corazones. Tú que eres ese fuego, purifícanos de verdad. Tú que eres el amor mismo, enséñanos a amar. Y con esto terminamos esta cápsula donde hablábamos de esta opción real. Es posible vivir esa pureza tanto en el matrimonio como en el celibato. Específicamente en el celibato, sí. ¿Por qué? Porque todos hemos sido equipados para vencer la concupiscencia. 2, porque la redención nos ha ganado la gracia y la gracia es eficaz. Y 3, porque no estamos solos, sino que el Señor nos ha regalado al Espíritu Santo. Así que no te pierdas la siguiente cápsula donde hablaremos del carácter esponsal del celibato. Dios te bendiga. Perdona tanta interrupción el día de hoy. Bye bye.